Saludos, gente, que el Señor los ama primeramente, y tengo que llevar un mensaje de amor hacia los corazones a través de la fe en Cristo Jesús, agradando a Dios más que a la gente, porque tengo que hablar conforme a la voluntad de Dios. En el nombre de Jesús, saludos. En esta ocasión vamos a compartir Jesús en el Getsemaní. Sí, vamos a estar compartiendo en Marcos 14, 32 al 42. Es Jesús en el Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite, que era un lugar localizado en Jerusalén, al pie del Monte de los Olivos. Estaba el Getsemaní, un huerto, donde se llama prensa de aceite. Y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní. Y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí hasta que yo haya orado. Es importante la oración, comunicarse continuamente a Dios. Tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, Jesús, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Le dio una profunda tristeza, porque ahí empezó a sentir que iba a padecer por todos nosotros, entregar su vida por amor a todos nosotros y obedeciendo la voluntad de Dios, del Padre. Mi alma está muy afligida, dijo Jesús, hasta el punto de la muerte. Que Jesús no derramó solamente sangre en la cruz, derramó desde ese momento que estaba padeciendo y buscando la dirección de Dios para ver cuál era su voluntad, si entregar su vida por nosotros o hubiera otra manera para poder redimir la humanidad. Pero Él entregó su vida por todos nosotros. Y le dijo: quédense aquí y velen. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Ahí el Señor estaba luchando en su humanidad, porque sentía dolor y aflicción y angustia. Y le preguntó a Dios que si podía hacer otra manera, si fuera posible pasar esa copa, porque la copa que Jesús pidió que se le apartara en el Getsemaní representaba la copa de la ira y del juicio de Dios por el pecado de la humanidad. Era separarse de Dios mientras cargaba el peso del pecado sobre su cuerpo de toda la humanidad. Y era la ira de Dios cargándola a Él para salvarnos a nosotros, los pecadores. Y no la simple muerte física, sino el sufrimiento de la separación de Dios y el peso del castigo divino por todos los pecados del mundo. Aunque Jesús deseaba que se le apartara, finalmente aceptó beberla. Él aceptó ir a la cruz por todos nosotros, pero por medio de la voluntad del Padre, sometiéndose a la voluntad de su Padre para redención de la humanidad. Pues decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y Dios quiso bajo su mano quebrantarlo, bajo padecimiento, por
sufrir por todos nosotros la separación que conlleva la humanidad de Dios, para reconciliarnos con el Padre. La cruz de Cristo nos salva para reconciliarnos con el Padre. Entonces Jesús vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros debemos desarrollar una constante oración a Dios, porque si no oramos, estamos viviendo en la carne, no en el espíritu. Tenemos que buscar, velar y orar para no entrar en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Marcos 14:38. Dios les bendiga. Y velar y orar. Velar significa estar alerta y vigilante espiritualmente, como centinela, para no sucumbir a las tentaciones y el pecado. Por eso tenemos que estar alerta como la centinela, velando por nosotros mismos de no entrar en tentación para sucumbir al pecado. Tener que orar, velar, ser vigilante y alerta. Orar implica una comunicación continua y fervorosa con Dios para buscar fortaleza y guía espiritual en la vida. En el nombre de Jesús. Pues estamos en el versículo 39 ahora. Dice: Él se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras. Y vino Jesús de nuevo y los halló durmiendo, a Pedro, Jacobo y Juan, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responder. Vino por tercera vez y les dijo: ¿Todavía están durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos ya, está cerca el que me entrega. Aquí sabemos que vino Judas con un ejército, con espada y palo, para apresar a Jesús, porque iba a ser entregado por Judas, que lo besó para identificar quién era Jesús a los que estaban buscándolo, que fue el arresto de Jesús ahí mismo cerca del Getsemaní. Y gloria a Dios, porque Dios, Jehová, quiso quebrantarlo, sometiéndole a padecimiento por todos nosotros, porque él iba a cargar la ira de Dios sobre su cuerpo, absorberla por amor a todos nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pues el nombre que está sobre todo nombre que se nombra, se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, porque Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que se perfeccionó por aprender obediencia, por sujetarse a la voluntad del Padre. Pero en Isaías 53:10 dice: pero Jehová quiso quebrantarlo sometiéndolo a padecimiento, cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Que estamos
agradecido con Cristo, porque sin derramamiento de sangre no hubiera perdón de pecados. Y gracias a Dios que podemos exaltar su nombre hoy en día. Y la iglesia está viva. Aún hayan pasado 2000 y pico de años, Dios sigue siendo exaltado de hoy en adelante y más en su iglesia. Alabado sea su nombre. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará la iniquidad de ellos. Eso es en el versículo 11 de Isaías, para su conocimiento, que es importante que la salvación es para estar cercano y apegado a Dios. Nos acercó a los que estábamos lejos, porque antes vivíamos sin fe y sin esperanza en el mundo, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Y gracias a Jesucristo nos acercó a través de su preciosa sangre. Bueno, amados oyentes, los dejo con estas palabras para que puedan reflexionar. Dice Hebreos 10:7: Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. No quiere decir que en el mundo vamos a pasar aflicciones o sufrimientos, porque Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Sabemos que Cristo resucitó, por eso tenemos la vida eterna, y vana sería nuestra fe si Él no hubiera resucitado. Pero le damos gracias a Dios que Él venció la muerte y el pecado. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo no conoció el pecado. Se hizo pecado por todos nosotros. Para el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Bueno, vamos a hacer una oración al Padre por agradecimiento por el sacrificio de su Hijo, porque Él ofreció su propia vida, nadie se la quitó, sino que Él voluntariamente la entregó por amor a todos nosotros y obedecer la voluntad de Dios, porque Él siempre tuvo esa relación íntima con su Padre, que es nuestro Dios y Padre también. Padre eterno, Padre bueno, te damos las gracias porque el sacrificio de Jesús nos dio vida. En su sangre está la vida. Señor, ayúdanos a estar cerca de ti, Padre eterno, y por tu gran amor con que nos amaste, nos diste vida, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, justamente con Jesucristo. Te damos las gracias por darnos la vida eterna y poder vivir. En el nombre de Jesús. Amén.